Mi propio padre me trataba como a la sirvienta de la casa y me exigía entregar los ahorros de mi vida a mi inútil hermanastro. Lo que él ignoraba era que yo, a quien consideraba un fracaso, era la fundadora y CEO de la empresa tecnológica que él necesitaba desesperadamente para salvar su imperio de la quiebra. Una lluvia torrencial azotaba la ciudad de Madrid aquella tarde. El agua caía como si se derramara del cielo, golpeando sin piedad los gruesos cristales de la planta 40 de un rascacielos en el área financiera Cuatro Torres, el corazón de los negocios en España. Afuera, las nubes grises colgaban bajas, creando una atmósfera de tarde oscura y melancólica. Sin embargo, dentro de aquella oficina amplia y lujosa, el ambiente se sentía cálido y lleno de tensión intelectual. Una mujer joven estaba de pie frente al gran ventanal que mostraba una vista del bosque de hormigón madrileño empapado por la lluvia. Su nombre era Valeria. Llevaba un traje de chaqueta negro de corte impecable y hombros marcados que envolvía su figura, reflejando una autoridad rara vez vista en mujeres de su edad. Su cabello estaba recogido meticulosamente hacia atrás, sin que un solo mechón se atreviera a descolocarse. Valeria acababa de dejar el auricular del teléfono inalámbrico sobre su escritorio, tallado en madera de caoba maciza. Inspiró profundamente, intentando calmar los latidos de su corazón, que se aceleraban no por miedo, sino por la adrenalina del triunfo. Acababa de colgar tras una conversación crucial con representantes de fondos de inversión extranjeros de Silicon Valley y Londres. Las negociaciones, que habían sido extremadamente duras durante los últimos 3 meses, finalmente habían llegado a un acuerdo. La empresa tecnológica que ella misma había fundado desde cero en un estrecho garaje hace 5 años, Iberia Tech, acababa de obtener una valoración financiera fantástica. La cifra no era ninguna broma. Alcanzaba los 500 millones de euros. Un número que para la mayoría de las personas sonaba a un sueño inalcanzable. Pero para Valeria, era la prueba tangible de miles de noches sin dormir y un trabajo arduo que le había costado lágrimas. Valeria miró el reflejo de su rostro en el cristal empañado de la ventana. Vio a una mujer de éxito, una líder, una directora ejecutiva respetada en un mundo tecnológico dominado abrumadoramente por hombres. Sin embargo, la leve sonrisa en sus labios se desvaneció lentamente cuando sus ojos se desviaron hacia el reloj digital colgado en la pared. Los números marcaban las 5:10 de la tarde, la hora en la que esta cenicienta moderna debía volver a convertirse en la sirvienta de las cenizas. Con paso arrastrado, Valeria caminó hacia un armario oculto en la esquina de su despacho. Abrió la puerta y observó la hilera de ropa que contrastaba violentamente con lo que llevaba puesto en ese momento. Allí colgaban camisas de franela descoloridas, pantalones de tela desgastados y un bolso bandolera de lona que se veía terriblemente barato. Valeria se quitó su costosa chaqueta, la dobló con sumo cuidado y la guardó en una caja de almacenamiento especial. También se quitó el reloj de lujo y el anillo de diamantes que adornaba su dedo. Lentamente, Valeria transformó su apariencia. Se puso una camisa de franela a cuadros que le quedaba un par de tallas más grande, ocultando por completo su postura firme y erguida. Cambió sus zapatos de tacón de aguja por unos zapatos planos cuyas suelas ya empezaban a gastarse. En un abrir y cerrar de ojos, el aura de la CEO tecnológica que dominaba el mercado digital del sur de Europa se esfumó. Lo único que quedó fue Valeria, una hija considerada un fracaso absoluto por su propia familia. La Valeria que, a los ojos de su padre, no era más que una desempleada que pasaba el día entero jugando en el ordenador sin ningún resultado claro. Valeria salió de su despacho, saludando a algunos empleados que aún hacían horas extras. Todos conocían las reglas. Fuera de esa oficina, nadie podía saber quién era Valeria en realidad. Este secreto se guardaba bajo llave por la seguridad y privacidad de Valeria. Y, paradójicamente, porque ella aún no estaba lista para enfrentarse a la explosión emocional de su familia si descubrían la verdad. Bajó utilizando su ascensor privado hasta la planta baja, y luego salió por una puerta lateral del edificio, para evitar el majestuoso vestíbulo principal. En la acera encharcada, Valeria sacó su teléfono. No era el smartphone de última generación que usaba para trabajar, sino un modelo antiguo con la pantalla agrietada en una de las esquinas. Solicitó un coche de la categoría más económica en su aplicación de transportes. La lluvia seguía cayendo en finas gotas, haciendo que el aire de Madrid se sintiera húmedo y calara hasta los huesos. Cuando el conductor de la moto llegó con un chubasquero de plástico verde empapado, Valeria subió sin dudarlo. No le importaron las salpicaduras de agua sucia de los charcos de la carretera ni el olor a gasoil que asfixiaba el pecho. Este era su ritual diario. Un ritual para recordarse a sí misma mantener los pies en la tierra, y, al mismo tiempo, una farsa perfecta para engañar a su padre.
El trayecto desde Cuatro Torres hasta la exclusiva urbanización de La Moraleja le tomó casi una hora debido al tráfico enloquecedor provocado por la lluvia. Valeria se sentó en silencio detrás del conductor, dejando que su mente vagara. Pensaba en la ironía de su vida. En la oficina, miles de personas dependían de ella. Sus decisiones podían cambiar el rumbo del mercado de valores. Pero en poco tiempo, tan pronto como pusiera un pie en la casa de su padre, se transformaría en una migaja sin ningún valor. La motocicleta se detuvo frente a unas altas y arrogantes puertas de hierro forjado. La casa era inmensa, de estilo clásico europeo, con pilares gigantescos que sostenían el techo. Era el palacio de don Alejandro. Su padre. Valeria pagó el viaje y dio las gracias educadamente. Se quedó de pie un momento frente a la verja, respirando hondo para prepararse mentalmente. El guardia de seguridad de la finca, al verla, solo abrió la pequeña puerta peatonal lateral con cara de pereza, sin una sonrisa, sin un saludo de respeto. Para ellos, Valeria era solo una hija que vivía de prestado. El trato era radicalmente distinto cuando Mateo, su hermanastro, regresaba a casa. Valeria entró, cruzando el inmenso jardín plantado con césped perfectamente cuidado. Las luces del jardín comenzaban a encenderse, iluminando un lujo que ella sentía gélido. Entró por la puerta lateral cercana a la cocina, porque su madrastra le había dicho una vez que la puerta principal era exclusivamente para los invitados de honor y los dueños de la casa que aportaban algo. Valeria dejó su bolso de lona sobre la silenciosa mesa de la cocina. El aroma de una comida exquisita llegaba desde el comedor, indicando que la cena estaba a punto de comenzar. En la cocina, una anciana empleada doméstica llamada Rosalía estaba ocupada organizando los platos sucios. Rosalía miró a Valeria con ojos llenos de compasión. Era la única persona en toda la casa que trataba a Valeria como a un ser humano. Señorita Valeria. Ya ha vuelto. ¿Quiere que le prepare un té caliente? Debe estar helada por la lluvia. Saludó Rosalía en voz baja, temerosa de que la señora de la casa la escuchara. Valeria sonrió levemente. Su primera sonrisa sincera desde que salió de la oficina. No hace falta, Rosalía. Luego Beatriz se enfadará si te ve ocupada atendiéndome a mí. Me cambiaré de ropa enseguida y voy al comedor, respondió Valeria con dulzura. Conocía perfectamente las reglas del juego en esa casa. No podía parecer mimada. No podía pedir que la sirvieran. Y debía estar siempre dispuesta a ser el blanco de la frustración del resto de los habitantes. Valeria caminó hacia su habitación, situada en la planta baja, en la parte trasera de la casa, cerca del cuarto de lavado. Su habitación era diminuta, en total contraste con los inmensos y lujosos dormitorios principales de la planta superior. Era allí donde guardaba los restos de su dignidad. Valeria se miró en el modesto espejo de su cuarto. El mismo rostro que se reflejaba en los cristales del rascacielos, pero con una mirada completamente distinta. Aquí, sus ojos debían mostrar sumisión, obediencia y estupidez. Tenía que ocultar su inteligencia, porque para don Alejandro, la brillantez de una hija era una amenaza directa al ego masculino de la casa. Esa noche, Valeria sabía que habría un nuevo drama. Ya había escuchado rumores de que la empresa de su padre estaba persiguiendo un proyecto monumental, y normalmente, cuando su padre estaba estresado o demasiado ambicioso, Valeria se convertía en su válvula de escape, o en una herramienta para alcanzar sus metas. Pero Valeria estaba preparada. Bajo su vieja camisa de franela, se escondía el alma de una CEO capaz de destruir o salvar el imperio empresarial de cualquiera con un simple chasquido de dedos. Solo necesitaba esperar el momento adecuado para demostrar quién tenía realmente el control de la partida. El ambiente en el comedor de la residencia de don Alejandro era mucho más frío que el aire nocturno de Madrid recién bañado por la lluvia. El aire acondicionado central estaba configurado a la temperatura más baja, haciendo que la inmensa sala, coronada por una lámpara de cristal colgante, pareciera una nevera gigante. La larga mesa de comedor, hecha de mármol importado de Italia, estaba perfectamente puesta. Un chuletón de ternera de Ávila que aún siseaba en el plato caliente, y un salteado de verduras orgánicas. Don Alejandro estaba sentado en el extremo de la mesa, en la silla más grande y alta, como para reafirmar su posición de rey absoluto en ese castillo. Su rostro era duro, con líneas de expresión que delataban su carácter rígido y autoritario. A su derecha se sentaba la madrastra de Valeria, doña Beatriz, una mujer que siempre lucía un maquillaje excesivo y demasiadas joyas de oro, como si temiera que el mundo olvidara que era rica. A su izquierda estaba Mateo, el hermanastro de Valeria,
El joven estaba sentado de cualquier manera, con un pie apoyado en la pata de la silla mientras toqueteaba su teléfono móvil, ignorando por completo la etiqueta en la mesa. Valeria ocupaba la silla del otro extremo, lejos del centro de la conversación, casi rozando la puerta de la cocina. Su plato contenía una porción notablemente menor a la de los demás, y sabía que no podía servirse más guarnición antes de que se lo ofrecieran, algo que rara vez ocurría. El tintineo de los tenedores y cuchillos chocando contra la porcelana fue el único sonido durante los primeros minutos, creando una tensión asfixiante. Entonces, ¿cómo va el progreso de esa cafetería de especialidad que abriste el mes pasado, Mateo? Rompió el hielo don Alejandro. Su voz era grave y resonaba en la silenciosa habitación. Su mirada hacia Mateo estaba llena de una esperanza y un orgullo forzados. Mateo dejó el móvil bruscamente sobre la mesa y sonrió de oreja a oreja. Ah, eso, papá. Ya sabes. El mercado está estancado. La gente en Madrid tiene un gusto pésimo para el café. No entienden el arte del café caro que yo vendo. Así que la he cerrado temporalmente. Pero no te preocupes, papá. Tengo un plan de negocios nuevo que es una locura. Criptomonedas. Papá. Mis amigos dicen que este es el futuro. Solo necesito 50.000 euros más de capital para comprar equipos de minería avanzados, parloteó Mateo con su típico tono arrogante, sin un ápice de culpa por el fracaso de su negocio anterior, que también había sido financiado por su padre. Doña Beatriz intervino de inmediato, asintiendo con entusiasmo. Tiene toda la razón, Alejandro. Mateo es un visionario. Ya sabes. Está aprendiendo a ser empresario. Siempre hay altibajos. Lo importante es que tiene el valor de intentarlo. No como. Sus ojos lanzaron dagas hacia Valeria, que comía lentamente. No como ciertas personas, que solo se dedican a encerrarse en su cuarto. Jugar en el ordenador a no sé qué. Volver tarde por la tarde. Y no traer ni un céntimo a esta casa. Valeria detuvo su tenedor un segundo. Sintió una punzada en el corazón. Como un corte de cuchillo. Yo trabajo. Beatriz, estoy forjando mi carrera. Respondió Valeria en voz baja, sin atreverse a sostenerle la mirada a su madrastra. ¿Qué carrera? Se burló Mateo mientras cortaba su chuletón con brusquedad. Seguro que eres administradora de alguna tienducha online, o juegas a algún jueguito de internet que te da para unas monedas. Déjalo ya, hermana. Admite que no tienes el talento para los negocios que tenemos papá y yo. Los negocios requieren agallas, visión, no solo estar sentada frente a una pantalla hasta destrozarte los ojos. Don Alejandro se aclaró la garganta fuertemente, cortando el debate unilateral. Dejó los cubiertos y se limpió la boca con la servilleta de lino. Su expresión se tornó seria, señal de que tenía algo muy importante que comunicar. Basta. No discutáis por tonterías. Tenéis que saber que en este momento Grupo Alejandro se enfrenta al momento más crucial de su historia. Todos los ojos se posaron en don Alejandro. Incluso Valeria, que normalmente fingía desinterés, levantó la vista. Estoy detrás de la licitación de la nueva autovía nacional. El valor del proyecto es de 50 millones de euros, dijo don Alejandro, enfatizando cada sílaba. Sus ojos brillaban de ambición. Esto no es un juego. Si conseguimos esto, Grupo Alejandro ascenderá para convertirse en una de las constructoras de élite del país. Estaremos al nivel de las grandes del IBEX. ¡Qué maravilla, Alejandro!, exclamó doña Beatriz, dando pequeñas palmaditas de aplauso. Sus ojos brillaban imaginando los nuevos bolsos de marca que podría comprar si el proyecto se ganaba. Eres increíble. No me equivoqué al elegirte. Por supuesto, respondió don Alejandro, levantando la barbilla. Pero la competencia es feroz. Necesitamos un socio tecnológico muy potente para el sistema de peajes automáticos. Las condiciones de la licitación exigen que nos asociemos con una empresa tecnológica local de primer nivel. El consorcio de inversores es muy estricto con este punto. Mateo, que no entendía en absoluto los aspectos técnicos, asintió dándoselas de experto. Eso está chupado, papá. Luego busco a algún amigo mío que controle del tema. Tengo un montón de contactos. Don Alejandro sonrió orgulloso a su hijastro, aunque en el fondo sabía que Mateo no tenía ningún contacto útil. Luego, la mirada de don Alejandro se posó en Valeria. Esa mirada se volvió gélida y escrutadora, haciendo que a Valeria se le erizara el vello de la nuca. Valeria. La llamó su padre con frialdad. Sí, papá, respondió ella. Me he enterado por tu tío de que tienes unas pequeñas acciones en una de esas empresitas nuevas. ¿Cómo se llamaba? Iberia algo,
preguntó don Alejandro con un tono de total desprecio, como si solo pronunciar el nombre ya fuera una pérdida de tiempo. El corazón de Valeria dio un vuelco. ¿Cómo lo había descubierto su padre? Intentó mantener la calma. Iberia Tech, papá. Sí. Tengo unas pequeñas acciones allí. Son el resultado de mis ahorros de todo este tiempo. Don Alejandro resopló. Un puñado de acciones en una empresa insignificante no te hará rica. Hagamos una cosa. Quiero enseñarle a Mateo cómo se invierte de verdad. Vas a transferir esas acciones a nombre de Mateo. Considéralo un regalo para que tu hermano aprenda a gestionar activos. Además, eres mujer. Tarde o temprano te casarás y dependerás de tu marido. No tienes por qué molestarte en poseer acciones. Valeria se quedó petrificada. Esa exigencia había salido de la boca de su padre con una facilidad pasmosa. Como si le estuviera pidiendo que le pasara la sal. ¿Transferir sus acciones? Su padre no tenía la más remota idea de que esas pequeñas acciones representaban la participación mayoritaria en una empresa valorada en cientos de millones de euros. Dárselas a Mateo sería el equivalente a entregarle las llaves de la caja fuerte del Banco de España a un ladrón aficionado. Lo siento, papá. La voz de Valeria temblaba, pero era firme. No puedo dárselas. Es fruto de mi propio esfuerzo. No es solo un activo. Es mi carrera profesional. Mateo puede aprender a invertir con el dinero que tú le des, pero no robándome lo que es mío. El ambiente en el comedor, que ya era frío, se volvió francamente aterrador. El rostro de don Alejandro se enrojeció. No esperaba recibir una negativa. Y mucho menos de la hija que siempre había considerado inútil. Doña Beatriz abrió los ojos de par en par, lista para explotar. «Serás desagradecida», gritó su madrastra. «Te damos de comer. Te damos alojamiento gratis en La Moraleja. Te pedimos un pequeño favor para el futuro de tu hermano. Y resultas ser una tacaña de lo peor. ¿Quieres que tu hermano fracase siempre? Le tienes envidia a Mateo, ¿verdad? No es cuestión de envidia, Beatriz. Es una cuestión de principios y propiedad privada», rebatió Valeria, intentando mantener un argumento lógico en medio de un huracán de emociones irracionales. «Basta». Don Alejandro golpeó la mesa con fuerza. Los platos y las copas temblaron. «¿Te atreves a llevarme la contraria? Soy tu padre. Fui yo quien te crió después de que tu madre falleciera. Si digo que las entregas. Es solo una startup de pacotilla. No vale nada en comparación con mi proyecto de 50 millones. No seas una hija ingrata que bloquea la fortuna de esta familia». Valeria bajó la mirada, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura rabia reprimida. Su padre había llamado a su empresa insignificante y sin valor, cuando, en realidad, sin la firma de esa empresita, el ambicioso proyecto de su padre no sería más que un sueño roto. Valeria sabía perfectamente que Iberia Tech era el único proveedor tecnológico que cumplía con las altísimas cualificaciones exigidas por los inversores del proyecto de la autovía. «No puedo, papá. Te ruego que lo entiendas», dijo Valeria una vez más. Su voz era suave, pero contenía una determinación de acero. Don Alejandro se levantó de la silla y señaló el rostro de Valeria con un dedo tembloroso por la ira. «Muy bien. Si quieres jugar a ser terca, adelante. Pero recuerda esto, mientras vivas bajo mi techo, tienes que obedecer. Piénsalo bien esta noche. Si para mañana no has cambiado de opinión, no esperes que me quede de brazos cruzados». La cena terminó con un sabor amargo. Don Alejandro abandonó el comedor pisando fuerte, seguido por doña Beatriz, que no paraba de murmurar, caldeando aún más el ambiente. Mateo solo soltó una carcajada burlona en dirección a Valeria antes de levantarse. «Qué rata eres, hermanita. Luego, cuando yo triunfe, no vengas a pedirme las sobras», se burló. Valeria se quedó sola en la enorme mesa del comedor. Miró los restos de su chuletón, que ya estaba frío y cuya grasa comenzaba a solidificarse. No volvió a tocar la comida. Su mente voló hacia los documentos vitales que guardaba a salvo en su apartamento secreto. Su padre quería jugar con fuego. Muy bien. Valeria se aseguraría de decidir quién acababa quemado. Cogió su copa de agua y se la bebió de un trago, como si estuviera tragando el coraje necesario para enfrentarse a la enorme tormenta que se avecinaba. La noche avanzaba en la exclusiva zona de La Moraleja, pero la tensión dentro de la majestuosa casa pintada de blanco marfil no hacía más que aumentar, como si compitiera con la intensidad de la tormenta que arreciaba afuera. El sonido de los truenos retumbaba a lo lejos, persiguiéndose con los relámpagos que, de vez en cuando, iluminaban los altos techos del salón a través de las rendijas de las gruesas cortinas de seda. La lluvia ya no era fina,
sino un diluvio celestial que golpeaba las tejas de cerámica de importación con un estruendo constante e intimidante. Valeria estaba sentada en el borde de su estrecha cama en la habitación trasera. Miraba la pantalla de su viejo portátil, un dispositivo de camuflaje que usaba en casa para parecer pobre, radicalmente distinto a los equipos de última generación que manejaba en la sede central de Iberia Tech. En esa pantalla se mostraban gráficos bursátiles globales que estaba monitorizando en secreto a través de una ventana de navegador en modo incógnito. Su mente repasaba el incidente en la mesa. La amenaza de su padre no era un simple farol. Don Alejandro era el tipo de hombre que justificaría cualquier medio para conseguir lo que quería, especialmente si se trataba de su ego y sus ambiciones corporativas. De repente, se escuchó un suave toque en la puerta de su habitación. La puerta se abrió un poco, dejando asomar el rostro ansioso de Rosalía. «Señorita Valeria», susurró la anciana con voz temblorosa. «El señor la llama a su despacho ahora mismo. Dice que es urgente». El señor parece estar furioso. «Señorita, tenga mucho cuidado». Valeria suspiró profundamente. Cerró el portátil despacio y asintió con serenidad hacia Rosalía. Valeria se puso de pie y se alisó su arrugada camisa de franela. Salió de la habitación y caminó por el pasillo desierto que conectaba la zona de servicio con la zona noble de la casa. Cada paso sobre el frío suelo de mármol le resultaba pesado, como si caminara hacia un campo de batalla desarmada. Sabía exactamente lo que le esperaba en el despacho de su padre. Ese despacho era la sala de ejecuciones, el lugar donde se tomaban decisiones unilaterales y se dictaban las órdenes del rey. Al llegar frente a las puertas dobles de madera de roble macizo, Valeria llamó suavemente. «Pasa». Se oyó la voz de barítono de su padre, cortante desde el interior. Atravesando el grosor de la madera, Valeria giró el pomo y entró. El despacho de don Alejandro era la manifestación física de su ego. La sala era enorme, dominada por muebles de madera oscura y sofás de cuero auténtico de color marrón envejecido. Las paredes estaban forradas de estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de enciclopedias y gruesos tomos de economía que Valeria sabía que su padre jamás había abierto. Esos libros eran puro atrezo para convencer a los invitados de que el dueño era un intelectual. En una esquina, una vitrina exhibía una colección de puros habanos y licores carísimos. Don Alejandro estaba sentado detrás de su mastodóntico escritorio, de espaldas al gran ventanal que enmarcaba los relámpagos. El humo del cigarro se elevaba desde un cenicero de cristal junto a su mano, creando una fina niebla que hacía que la habitación se sintiera aún más sofocante y varonil. No estaba solo. En el sofá de cuero del rincón, Mateo estaba recostado con las piernas cruzadas, jugueteando con las llaves de su coche deportivo y sonriendo cínicamente hacia Valeria. La presencia de Mateo allí confirmaba una cosa. Esto era una conspiración para desvalijarla. «Siéntate», ordenó don Alejandro sin mirarla a la cara. Estaba ocupado hojeando un grueso fajo de documentos sobre su mesa. Valeria se sentó en la silla de invitados frente al escritorio de su padre. Esa silla estaba diseñada deliberadamente para ser más baja que el sillón ejecutivo de su padre. Un viejo truco psicológico para hacer que el invitado, o en este caso el oponente, se sintiera diminuto e intimidado. «¿Me llamabas papá?», preguntó Valeria en tono neutro. Don Alejandro finalmente levantó la vista. Tenía los ojos inyectados en sangre, quizá por la falta de sueño o por el exceso de café, para soportar el estrés de la licitación que perseguía. Miró a Valeria con una expresión indescifrable, una mezcla de irritación y necesidad imperiosa. «Valeria», empezó con un tono falsamente suave que chirrió en los oídos de Valeria, entrenados para detectar trampas en negociaciones. «He estado pensando en nuestra charla durante la cena. Quizá fui demasiado duro. Entiendo que debes tener cierto apego emocional a esas pequeñas acciones tuyas». Valeria guardó silencio, dejando que su padre jugara su primera carta. «Pero», continuó don Alejandro, alzando ligeramente la voz, «tienes que ver la situación global. Esta familia necesita estar unida. El proyecto de la autovía es la llave de nuestro futuro. Si consigo esta licitación, te prometo que tu vida estará asegurada. Ya no tendrás que hacer trabajillos precarios. Podrás vivir en esta casa para siempre, con todo pagado». «¿Qué tiene que ver tu proyecto con mis acciones?», le incitó Valeria, haciéndose la tonta. Don Alejandro chasqueó la lengua, frustrado, como si le estuviera explicando cálculo a una niña de 3 años. «Mira, para consolidar la posición de Mateo como sucesor de la constructora, necesita un portafolio de inversiones. Quiero que aprenda a gestionar activos tecnológicos.
Tus acciones en esa. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Iberiatech. Eso puede ser el trampolín perfecto para Mateo. Sé que no valdrán gran cosa. Tal vez unos pocos miles de euros, ¿verdad? Pero es suficiente para que Mateo empiece a asumir responsabilidades. En la esquina de la habitación, Mateo se rió por lo bajo. Sí. Hermanita. Además, tú eres chica. ¿Para qué necesitas acciones tecnológicas? Eso es un mundo de hombres. Pásamelas y yo me encargaré de hacerlas crecer. Cuando saque beneficio, te invito a unos churros. Prometido. A Valeria le hirvió la sangre al escuchar el desprecio. Se creían que su empresa era el equivalente a un kiosco de golosinas, cuando, en la realidad, la valoración de Iberiatech era muy superior a la suma de todos los activos que don Alejandro llegaría a poseer en toda su vida. Don Alejandro entonces deslizó una carpeta azul marino hacia Valeria. Dentro había un documento legal impecablemente redactado, con sellos oficiales incluidos. Este es el contrato de cesión de derechos de las acciones. Mis abogados lo han preparado esta misma tarde. Firma este preacuerdo aquí y aquí. Mañana a primera hora iremos al notario para elevarlo a escritura pública. Después de eso, serás libre. Incluso te daré una compensación de 5.000 euros de mi propio bolsillo para compensar el esfuerzo que te costó ahorrar ese dinero. Valeria tomó la carpeta y la leyó por encima. Su contenido era legalmente monstruoso. El documento incluía una cláusula de transferencia de activos incondicional y sin compensación vinculante. Si firmaba eso, perdería el control total sobre la empresa que había construido con sudor y sangre. Y no solo eso. Si Mateo tomaba el timón de Iberiatech, la llevaría a la ruina en cuestión de meses debido a su abismal incompetencia, y los miles de empleados de Valeria perderían sus trabajos. Valeria cerró la carpeta con lentitud y la devolvió a la mesa. Miró a su padre directamente a los ojos. Lo siento, papá, mi respuesta no cambia. No puedo firmarlo. Un silencio sepulcral llenó la estancia. Solo el sonido de la lluvia azotando los cristales llenaba el vacío. El rostro de don Alejandro fue cambiando de color, pasando de la palidez al rojo escarlata. Las venas de su cuello empezaron a marcarse. La máscara del padre comprensivo se desmoronó instantáneamente, dando paso al verdadero rostro del tirano. ¿Qué has dicho? Siseó en un tono bajo, pero cargado de peligro. He dicho que no, repitió Valeria con firmeza. Esas acciones no son solo números ni dinero. Son mi responsabilidad profesional. Tengo contratos vinculantes con otros socios. No puedo cederlas así como así, y mucho menos a alguien que carece por completo de competencias en el sector tecnológico. Mateo se levantó de un salto del sofá, con el rostro ofendido. Oye, me acaba de llamar imbécil. Papá, mira la insolencia que tiene. Don Alejandro propinó un puñetazo sobre el escritorio. El impacto fue tan fuerte que tiró al suelo una pila de libros del borde de la mesa. Eres una completa desagradecida, rugió don Alejandro. Su voz atronadora competía con los truenos del exterior. Se puso de pie, irguiéndose como un gigante frente a Valeria. ¿Pero quién te has creído que eres? ¿Eh? ¿Por quién te crees que vives a cuerpo de rey, comes manjares y duermes tranquila en esta mansión? Por mí. Y ahora que te pido un mínimo favor por el futuro de tu hermano, me sales con esa basura sobre el profesionalismo. No es basura, papá. Son las leyes del mercado, respondió Valeria, tratando de mantener la compostura, a pesar de que su corazón latía a 1000 por hora. A la mierda con las leyes del mercado, maldijo don Alejandro. Rodeó el escritorio y se acercó a Valeria con paso amenazador. En esta casa, la ley soy yo. Yo decido qué está bien y qué está mal. ¿Sabes por qué te pido esas acciones? Porque sé que Mateo necesita estatus. Los inversores de la autovía necesitan garantías de que nuestra familia entiende de tecnología. Si Mateo es el titular de esas acciones, el prestigio de nuestra familia subirá como la espuma. ¿Vas a arruinar mi oportunidad de ganar 50 millones solo por tu maldito ego de aferrarte a una empresita de 3 al cuarto? Valeria se quedó en silencio, procesando la información. Esa era la verdadera razón. Su padre quería usar el nombre de Iberiatech, de la que quizás había oído rumores de que era buena, sin saber lo colosal que era en realidad, como herramienta de marketing para ganar la licitación. Irónicamente, el consorcio inversor necesitaba la firma del auténtico CEO de Iberiatech, que no era otra que Valeria. No un testaferro inútil con acciones robadas. Papá, si necesitas un socio tecnológico, puedes proponer una alianza oficial con mi empresa. Existen los procedimientos para ello. Podemos negociarlo a nivel profesional,
pero no extorsionando mis propiedades, ofreció Valeria, intentando buscar un punto intermedio que tuviera sentido lógico. Don Alejandro soltó una carcajada, una risa seca y condescendiente. ¿Una alianza oficial contigo? ¿Estás de broma? Ni muerto haría yo negocios con una niñata mocosa sin experiencia. Quiero que esas acciones pasen a ser de Mateo. Y punto. No necesito tu cerebro. Solo necesito el activo a nombre de tu hermano. En ese caso, no puedo ayudarte. Valeria se levantó, lista para marcharse. Mi decisión es final. Don Alejandro agarró a Valeria del brazo con brutalidad, reteniéndola. El agarre fue fuerte y doloroso. Escúchame bien, Valeria. Tienes de plazo hasta la fiesta de cumpleaños de doña Beatriz pasado mañana. Si para ese día no has firmado, te juro que haré que tu vida en esta casa sea un infierno. Te confiscaré todas tus cosas. Te encerraré en tu cuarto y no volverás a pisar la calle fuera de esta propiedad. ¿Entendido? Valeria soportó el dolor en el brazo sin hacer una sola mueca. Clavó una mirada de hielo en los ojos de su padre. Una mirada que desconcertó ligeramente a don Alejandro, pues reconoció en ella un destello de valentía completamente ajeno a su hija, usualmente dócil. Puedes confiscar mis cosas, papá, pero jamás podrás confiscar mis derechos, pronunció Valeria en voz baja pero afilada. Don Alejandro la soltó con un empujón, como si se deshiciera de la basura. Largo de aquí. Me enferma verte la cara. Largo. Valeria se dio la vuelta y salió del despacho con paso firme. Apenas la puerta se cerró a sus espaldas, oyó el sonido de algo rompiéndose contra la pared, probablemente un vaso o el cenicero de cristal. Se apoyó un segundo contra la pared del pasillo, intentando estabilizar su respiración agitada. Pasado mañana era la fiesta de cumpleaños de su madrastra. Sabía que sería el escenario final de su gran farsa en esa casa. Debía prepararse. Si su padre quería una guerra, Valeria le iba a dar la madre de todas las batallas. Pero no sería una guerra de gritos como aquella, sino una guerra de estrategia letal que derrumbaría su arrogancia con un solo golpe demoledor. 2 días después, la atmósfera en la residencia de don Alejandro se transformó drásticamente. Si la otra noche la casa parecía un castillo encantado habitado por la ira y las sombras, esa noche se había convertido en un brillante palacio de cuento de hadas. Pero para Valeria, aquel esplendor no era más que una capa de oro falso cubriendo la podredumbre interior. Era la gran noche. La celebración del 50 cumpleaños de doña Beatriz. Se organizó una fiesta faraónica para marcar el medio siglo de la señora de la casa. Sin reparar en gastos, don Alejandro contrató a una agencia de eventos exclusiva para transformar el pequeño salón de baile del ala derecha de la casa en un espacio festivo digno de la realeza. Lirios blancos y rosas rojas frescas habían sido traídos expresamente desde los mejores invernaderos de Andalucía, adornando cada rincón y esparciendo un aroma floral que se mezclaba con el olor de los perfumes carísimos de los invitados. Las lámparas de cristal del techo habían sido pulidas hasta cegar la vista. Las mesas circulares estaban vestidas con manteles de seda color champán, coronadas con cubertería de plata impecable. Una suave melodía de jazz en directo fluía desde una pequeña banda contratada para amenizar la velada, creando la atmósfera de pura elegancia típica de la alta sociedad del barrio de Salamanca. Por supuesto, Valeria no recibió una invitación como invitada de honor. Desde el amanecer, su madrastra la obligó a levantarse para asistir a las criadas y al personal del catering. «Recuerda tu lugar, Valeria», le había espetado su madrastra por la mañana mientras Valeria limpiaba copas de cristal en la cocina. «Esta noche vendrá gente muy importante, mis amigas de la alta sociedad. Las esposas de los directivos y los socios de tu padre. No me avergüences. Ponte algo decente, pero sin pasarte. Y no te olvides de sonreír. Ay de ti si te veo con cara de amargada». Ahora, en medio del bullicio de la fiesta, Valeria estaba de pie en una esquina, cerca de la mesa del buffet. Llevaba un vestido sencillo de color azul marino que tenía desde hacía años, la única prenda presentable que aún le quedaba. Evitó intencionadamente usar cualquier joya, dejando su cuello y orejas desnudos, en un drástico contraste con las invitadas que competían ferozmente por exhibir diamantes del tamaño de un garbanzo. La sala comenzaba a llenarse a reventar. El aire se notaba un poco bochornoso, ya que los restos de la lluvia de la tarde anterior aún flotaban en la atmósfera madrileña. Sin embargo, los potentes aires acondicionados trabajaban al límite para combatir el calor emitido por cientos de cuerpos aglomerados. Las risas cristalinas, el tintineo de los brindis y las conversaciones triviales inundaban el lugar. «Madre mía, Beatriz.
Ese bolso es el nuevo modelo de la temporada, ¿verdad? Es divino. Se escuchó a una señora de peinado voluminoso halagar a doña Beatriz. ¡Ay! No es para tanto. Querida. Es un detallito de Alejandro. Me dijeron en la boutique que es edición limitada. Solo llegaron 5 a toda España. Respondió doña Beatriz con falsa modestia, agitando la mano teatralmente para que sus pulseras de oro repiquetearan. Al otro lado del salón, don Alejandro estaba rodeado por un grupo de hombres maduros de traje impecable. Valeria reconoció varios de aquellos rostros de las revistas Salmón. Había empresarios inmobiliarios, concejales y varios inversores potenciales. Don Alejandro hablaba con fervor, gesticulando animadamente para ilustrar su gran visión. Ese proyecto de autovía ya es nuestro, señores, alcanzó a oír Valeria por encima del ruido de la multitud. Lo tenemos todo atado. El capital está listo. La maquinaria también. Y lo más crucial, nuestra división tecnológica estará capitaneada por mi hijo Mateo, nuestro director de innovación digital. Los jóvenes de hoy en día son tremendamente visionarios. Mateo, que estaba de pie al lado de su padre vistiendo un esmoquín que le quedaba demasiado ajustado, asentía con orgullo mientras sostenía un cóctel. Parecía estar gozando de su nuevo papel como genio de la tecnología, aunque Valeria sabía que Mateo ni siquiera era capaz de reinstalar el sistema operativo de su propio ordenador, se limitó a sacudir la cabeza con disimulo. Las mentiras que su padre estaba edificando eran cada vez más altas, como un castillo de naipes a punto de colapsar a la primera ráfaga de viento. De repente, la música cesó. Las luces generales se atenuaron, y un foco iluminó un pequeño estrado en la parte frontal. Don Alejandro subió al escenario, empuñando un micrófono. Buenas noches a todos los distinguidos invitados. Saludó don Alejandro con voz estruendosa y llena de autoridad. Gracias por acompañarnos en la celebración del cumpleaños de mi amada esposa. Sin embargo, esta noche no trata solo de un cumpleaños, sino también de una pequeña celebración por el gran salto que mi familia está a punto de dar hacia un futuro mucho más brillante. El salón estalló en aplausos sonoros. Don Alejandro mostró una amplia sonrisa, absorbiendo toda la atención. No obstante, continuó, y su tono de voz se oscureció, barriendo la sala con la mirada hasta detenerse exactamente en la figura de Valeria en el rincón. El éxito de una familia se cimenta en su unión. Y, lamentablemente, hay un pequeño detalle que me entristece esta noche. Una lección de generosidad que aún no ha sido asimilada. El corazón de Valeria dio un vuelco. Un mal presentimiento se apoderó de ella. Sabía perfectamente hacia dónde se dirigía esto. Valeria, mi hija. Sube aquí, cariño. La llamó don Alejandro por el micrófono. Su voz fingía dulzura, pero sus ojos proyectaban una amenaza cristalina. Avanza, o te destruyo ahora mismo. Todas las miradas convergieron en Valeria. Cientos de ojos la escrutaban con mórbida curiosidad. Valeria no tuvo más remedio que avanzar. Sus piernas le pesaban toneladas, pero se obligó a caminar erguida hacia el escenario, atravesando un mar de miradas enjuiciadoras. Al llegar al frente, don Alejandro no le pidió que subiera. La dejó abajo, obligándola a mirarlo desde la inferioridad, mientras él se alzaba imponente creando una dinámica de poder innegable. Damas y caballeros, anunció don Alejandro, señalando a Valeria como si exhibiera mercancía defectuosa en un mercadillo. Mi hija aquí presente ha tenido la suerte de conseguir unas acciones en una pequeña empresita. Como su padre, quiero enseñarle la belleza de compartir. Le he pedido que ceda esas acciones a su hermano menor, Mateo, para que le sirvan de práctica en el mundo empresarial. Pero, ¿saben qué? Se ha negado en rotundo. Un murmullo general de sorpresa recorrió a los invitados. Algunas mujeres de la alta sociedad se taparon la boca disimuladamente mientras cotilleaban. Por Dios, ¡qué egoísmo! Y con su propia sangre, susurró una de ellas, lo suficientemente alto como para que Valeria la escuchara. Y eso que le he dado absolutamente todo. Techo. Comida. La mejor educación. Prosiguió don Alejandro, con un dramatismo forzado y teatral. Pero cuando le pido una minúscula contribución a su propia familia, me exige condiciones. Así que, Valeria, delante de toda esta gente respetable, tu padre te lo pregunta por última vez. ¿Estás dispuesta a firmar el documento de traspaso de acciones ahora mismo? Demuestra que eres una buena hija. Un camarero apareció de la nada junto a Valeria, portando una bandeja de plata que sostenía la misma carpeta azul marino del despacho.
acompañada de una costosa pluma estilográfica. Era una emboscada pública. Su padre apostaba a que Valeria no tendría el valor de negarse frente a cientos de personas debido a la humillación. Esta presión social estaba milimétricamente diseñada para aplastar sus defensas. Valeria miró la carpeta, luego a su padre, y después barrió con la mirada a los invitados que la observaban como a un animal de zoológico. Mateo y su madrastra sonreían victoriosos desde un lado del escenario. Valeria respiró hondo. Se acercó un poco al borde del escenario para hablar lo suficientemente alto como para que la primera fila la escuchara sin necesidad de micrófono. «Papá», dijo. Su voz era increíblemente serena, en contraste con el maremoto que rugía en su pecho. El respeto y el amor filial no se miden por cuanto dejes que te roben. Esas acciones son mi responsabilidad, no un juguete para Mateo. La respuesta sigue siendo un no rotundo. Un silencio espeluznante cayó sobre la sala. La sonrisa de don Alejandro se evaporó al instante, sustituida por una furia volcánica. Se sintió públicamente castrado frente a los mismos colegas de negocios a los que intentaba deslumbrar. Su cara se tornó púrpura. Las venas de su cuello estaban a punto de reventar. «¡Insolente!», bramó don Alejandro por el micrófono. El sonido produjo un acople agudo que hizo que todos se taparan los oídos. «¿Te atreves a humillarme en mi propia fiesta?». El hombre perdió completamente los papeles, olvidándose de su cuidada imagen pública. «¿Quién te crees que eres? Tú no eres nadie sin mí». «Muy bien. Si quieres portarte como una niñata egoísta, te trataré como tal». Don Alejandro señaló directamente al suelo, a los pies de doña Beatriz, que estaba junto a la escalera del escenario. «Estás castigada. Te prohíbo abandonar esta habitación hasta que agaches la cabeza para pedirle perdón a tu madre y me entregues esas acciones. Tienes prohibido comer, prohibido beber, y prohibido irte a ninguna parte hasta que entres en razón. Y a partir de mañana, tienes arresto domiciliario. No saldrás de casa hasta que firmes». Los invitados soltaron un pequeño grito ahogado. Aquel castigo era propio de un niño pequeño, asombrosamente cruel para una mujer de 28 años. Sin embargo, en lugar de intervenir o defenderla, la mayoría de los asistentes soltó risitas incómodas. Eran la élite, acostumbrados a ver cómo el poder aplastaba a los débiles. Para ellos, aquello era un mero espectáculo gratuito. El drama picante de una familia rica. «Vaya. Don Alejandro no se anda con chiquitas». «¿Eh?», comentó un invitado. «Así debe ser. A los jóvenes de hoy les das la mano y te cogen el brazo», apoyó otro. Las risas y los susurros despectivos zumbaron en los oídos de Valeria como un enjambre de abejas furiosas. Se quedó de pie en medio de la sala, rodeada de personas envueltas en trajes caros pero con almas enanas. En el escenario, su padre la miraba jadeando por el esfuerzo. A su lado, Mateo reía a carcajadas señalándola con el dedo, paladeando la caída de su hermana. Pero en lo más profundo del corazón de Valeria, algo se rompió definitivamente. No fue su espíritu de lucha, sino el último vestigio de esperanza de poder llegar a tener una familia normal. El último lazo emocional que la unía a esa casa se desintegró esa misma noche. Valeria no derramó ni una lágrima. Su rostro se volvió de mármol, frío como el hielo ártico. Miró a su padre por última vez con unos ojos completamente vacíos de emoción. No se arrodilló. No pidió perdón. Se quedó quieta, dejando que la humillación calara en su ser, transmutando el dolor en puro combustible nuclear. «Reíd», pensó Valeria. «Reíd, a mandíbula batiente esta noche, porque mañana, cuando salga el sol, os daréis cuenta de que acabáis de desterrar a la única persona en la faz de la tierra capaz de salvaros de la ruina absoluta». La fiesta continuó con una incomodidad que lentamente se fundió de nuevo en una frivolidad falsa. Valeria fue abandonada en su esquina como un adorno defectuoso, vigilada de cerca por uno de los guardias de seguridad para evitar que escapara. Pero la mente de Valeria ya no estaba en esa casa. Su mente volaba a la velocidad de la luz, trazando su ruta de escape, elaborando la lista de activos que debía asegurar de inmediato, y preparando la documentación de la cláusula 7.3 que sería su arma de destrucción masiva en la reunión del lunes. Esa noche era el requiem de la Valeria pisoteada. El amanecer sería el nacimiento de la imparable CEO. El reloj de pared del salón oscuro marcaba las 2 de la madrugada. La fastuosa fiesta de cumpleaños, cargada de opulencia artificial y risas que envenenaban el alma, había concluido hacía horas. Los invitados, con los estómagos llenos y la lengua afilada con el nuevo escándalo de la hija rebelde de don Alejandro, se habían marchado a sus hogares. La inmensa propiedad de La Moraleja ahora se ahogaba en un silencio mortal,
interrumpido únicamente por la constante y melancólica lluvia que seguía cayendo sobre Madrid. Las majestuosas lámparas de cristal estaban apagadas, dejando que las farolas de la calle dibujaran alargadas y fantasmagóricas sombras a través de las cortinas. Valeria estaba sentada en su cama en la minúscula habitación del servicio. No dormía. Sus ojos estaban muy abiertos, perforando la oscuridad con una lucidez letal que nadie en esa casa le había visto jamás. No estaba llorando. La fuente de sus lágrimas se había secado años atrás. Exactamente el día en que comprendió que ni llorando sangre lograría comprar el respeto de su padre y su madrastra. La vejación sufrida en la fiesta y el absurdo arresto domiciliario que su padre vociferó frente a cientos de personas no eran el fin del mundo. Al contrario, eran el pistoletazo de salida que llevaba tanto tiempo aguardando. Con movimientos tranquilos y calculados, Valeria se levantó del colchón. No encendió la luz de su cuarto para no alertar al guardia de la garita de la entrada. Bajo la tenue luz de la luna oculta entre los nubarrones, Valeria se puso en acción. Sacó una mochila negra y sobria de debajo de la cama. No era una mochila cualquiera. Su interior estaba revestido con materiales impermeables y a prueba de impactos. Lo primero que metió fue su ordenador viejo. No el equipo que usaba para gobernar su imperio, sino un portátil de emergencia que contenía los respaldos de sus claves criptográficas. Luego extrajo una caja de seguridad camuflada en el fondo de un cajón bajo la ropa desechada. De ahí sacó un disco duro externo de aluminio y una funda de plástico que albergaba toda su documentación vital. Su pasaporte, su certificado de nacimiento y las escrituras legales que certificaban su patrimonio oculto. También guardó una muda de ropa de calidad, una blusa blanca inmaculada y unos pantalones de sastre oscuros, doblándolos cuidadosamente para optimizar el espacio en la mochila. Valeria escrutó la habitación por última vez. La pintura desconchada, el fino colchón de espuma y el diminuto escritorio que fue testigo mudo de miles de noches en las que, a escondidas, erigió un imperio corporativo. No había un solo gramo de nostalgia en su pecho, solo sentía un alivio gigantesco e intoxicante. Dejaba allí todas las pertenencias de la Cenicienta. Las camisas de cuadros harapientas, los zapatos baratos y las bagatelas sin valor. Que esos objetos fueran el testamento de sus fantasmas del pasado. Tras confirmar que todo estaba en orden, se enfundó en una sudadera gris oscuro con capucha y se la ajustó sobre la cabeza. Abrió la puerta de su cuarto con extremada lentitud. Esa misma tarde, mientras fingía limpiar el pasillo bajo la mirada severa de su madrastra, había engrasado las bisagras de la puerta para que no chirriaran. La puerta se abrió como un suspiro silencioso. El pasillo era una garganta de lobo. Valeria caminó de puntillas, controlando la frecuencia de su respiración para no emitir ni un murmullo. Pasó por delante de la puerta doble de la suite principal en la planta baja. Pudo oír los ronquidos rítmicos y pesados de don Alejandro, señal inconfundible de que el dictador dormía a pierna suelta. Probablemente soñando con los 50 millones de euros que creía tener en el bolsillo. Valeria esbozó una sonrisa macabra en la penumbra. «Duerme, papá», pensó. «Disfruta de la noche, porque es la última vez en tu vida que lograrás conciliar el sueño». No se dirigió a la puerta principal. El sistema de seguridad estaba armado con doble cerradura electrónica, cuyo código solo conocía su padre. También evitó la puerta de la cocina, pues quedaba demasiado cerca del cuarto de Rosalía, y no quería arrastrar a la dulce anciana a aquel caos. Valeria fue directamente al cuarto de lavado, en la parte posterior de la vivienda. Allí se hallaba una amplia ventana de ventilación que se utilizaba para expulsar el calor de las secadoras industriales. Trepó por la encimera de la lavadora con agilidad felina y quitó el pestillo. Por suerte para ella, los tornillos de la reja de hierro estaban flojos. Una avería de la que había avisado a su padre hacía un año, pero que él desestimó por considerarlo una molestia insignificante. Ahora, su negligencia era el billete a la libertad de Valeria. Empujó la reja, se deslizó por el hueco y aterrizó ágilmente sobre el césped empapado del jardín trasero. La lluvia la recibió en su abrazo. El aire gélido de la noche madrileña le perforó los pulmones, pero a ella le supo a gloria. Era el sabor de la libertad. Caminó sigilosamente pegada al alto muro de la finca, oculto tras una espesa hiedra. Conocía a la perfección un punto ciego donde las raíces de un viejo roble habían quebrado los cimientos, rebajando un poco la altura del muro. Con una destreza impropia de su apariencia, Valeria trepó la pared, se agarró a las gruesas ramas y saltó hacia la acera exterior de la urbanización. Era libre. Las calles de La Moraleja a las 2 de la madrugada eran un desierto de asfalto. Solo un coche patrulla privado pasaba perezosamente a lo lejos.
Valeria caminó a paso rápido hasta alcanzar una avenida principal. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y extrajo su teléfono auténtico. Un terminal exclusivo, de edición ultralimitada, cuyo valor superaba con creces la motocicleta que conducía Mateo. Lo encendió. La pantalla se iluminó de golpe, vomitando cientos de notificaciones urgentes que había estado ignorando durante su castigo en la fiesta. Sus dedos volaron sobre el cristal, abriendo la aplicación de vehículos de transporte con conductor VIP. No pidió un taxi convencional ni una moto. Solicitó un Cabify Black. Una berlina de representación negra con chofer uniformado. Punto de recogida. Avenida de Europa. Destino. Ático de la torre residencial. Paseo de la Habana. Murmuró para sí misma mientras introducía los datos. 10 minutos después, un Mercedes negro reluciente se detuvo suavemente a su lado. El chofer bajó del vehículo y vaciló una fracción de segundo al ver a la figura encapuchada, empapada y con una simple mochila esperando sola en una avenida desierta. Pero su férrea profesionalidad se impuso. «Buenas noches, ¿la señora Valeria?», inquirió cortésmente mientras le abría la puerta trasera. «Sí, soy yo», replicó Valeria. Su tono de voz se había transmutado. Ya no quedaba rastro de sumisión o temor. Era una voz metálica, autoritaria y contundente. La voz de un CEO de élite. Valeria se acomodó en la cálida cabina del coche, impregnada de olor a cuero de primera calidad. Recostó su dolorida espalda en el asiento calefactable. El vehículo se puso en marcha, surcando las solitarias arterias de Madrid. Valeria miraba por la ventana los rascacielos iluminados en el horizonte. Esta noche miraba la ciudad desde otra dimensión. Ya no era el vertedero donde la pisoteaban. Era su tablero de ajedrez. A mitad de trayecto, abrió su aplicación de mensajería cifrada corporativa y buscó el contacto del señor Vargas, su asesor legal jefe. «Señor Vargas», tecleó a la velocidad del rayo. «Siento molestarlo a estas horas de la madrugada. Necesito que prepare inmediatamente la documentación relativa a la cláusula 7.3 para la reunión de este lunes en el Hotel Ritz. Asegúrese de que el equipo legal completo esté allí a las 9 de la mañana en punto. Vamos a tomar el control de la narrativa». La confirmación del señor Vargas entró en su pantalla en menos de 5 segundos, demostrando la lealtad inquebrantable de su círculo de confianza. «A la orden, directora Valeria». «¿Desea proceder a la cancelación formal del contrato?». Valeria tecleó una respuesta breve pero absolutamente letal. «No hay cancelación. Nos presentaremos en persona. Vamos a dar una clase magistral sobre integridad corporativa». El coche continuó su veloz trayecto hacia el barrio de Salamanca, dejando la moraleja muy atrás en el retrovisor. Valeria cerró los ojos un instante, imaginando la cara de espanto de su padre cuando descubriera a la mañana siguiente que su pájaro había volado de la jaula. Don Alejandro montaría en cólera, destrozaría la casa a gritos y amenazaría a los guardias. Quizás incluso se atreviera a llamar «Legaumensch». Ella era una ciudadana emancipada. Ningún código penal del país podría obligarla a regresar a esa cárcel de oro. Al llegar al lobby de su edificio residencial, el conserje de guardia la saludó efusivamente. «Muy buenos días, señorita Valeria. Qué alegría verla de nuevo. ¿Permite que le lleve el equipaje?», ofreció el empleado con un respeto genuino, algo a años luz del trato que recibía en casa de su padre. «No es necesario. Gracias», respondió Valeria mientras se dirigía a su ascensor privado, programado para activarse únicamente con su escáner de retina. Las puertas se abrieron directamente en el recibidor de su ático tríplex de lujo. El espacio era colosal, diseñado con un minimalismo extremo. Enormes paredes de cristal ofrecían una panorámica de 360 grados del skyline de Madrid. Los suelos eran de mármol de Carrara importado de Italia, y los muebles monocromáticos gritaban sofisticación. Este era su verdadero hogar, su santuario, donde era quien estaba destinada a ser. Lanzó la mochila sobre el monumental sofá del salón y caminó hacia la cava de vinos refrigerada. Sacó una botella de agua con gas muy fría. Necesitaba que su cerebro operara con la precisión de un cirujano. Nada de alcohol. Se paró frente a la vasta vidriera, contemplando cómo la capital española comenzaba a desperezarse a sus pies. La lluvia había cesado, dejando paso a un cielo azul oscuro que anunciaba el inminente amanecer. «La partida acaba de empezar», le susurró a su propio reflejo en el cristal. Ya no era la hija repudiada. Era la reina que había vuelto para reclamar su imperio. Y ese lunes, el majestuoso Hotel Ritz iba a ser el patíbulo de los que se atrevieron a subestimarla. El lunes amaneció con un cielo madrileño extraordinariamente radiante y despejado.
como si el universo hubiera despejado las nubes a propósito para preparar el escenario perfecto de una tragedia griega. El cielo era de un azul intenso. Un violento contraste con la turbulencia emocional que devoraba a don Alejandro, quien oscilaba entre el pánico histérico y la excitación por los millones en juego. Desde primera hora del día, la mansión de la Moraleja era un campo de batalla. El infierno se desató cuando Rosalía descubrió la habitación de Valeria vacía. La ventana del lavadero abierta de par en par fue la única pista de la fuga. Don Alejandro explotó en un ataque de ira colosal, arrancando el teléfono fijo de la pared y escupiendo insultos al jefe de seguridad por su incompetencia manifiesta. Maldita inútil. Escapar justo en este momento tan crítico. Bramó, ajustándose el nudo de su corbata de seda frente al inmenso espejo del salón. Tenía la cara congestionada, pero no por el dolor de un padre que ha perdido a su hija, sino por la furia de un narcisista que ve desafiada su autoridad. Que se pudra en la calle. Ya volverá arrastrándose y suplicando pan cuando se le acaben los céntimos. Ahora lo primordial es el Hotel Ritz. Que este estúpido incidente no nos desconcentre de la licitación. Doña Beatriz, que ya estaba engalanada con un elegante conjunto de diseñador y un recogido impecable de peluquería, intentaba apaciguar a su marido mientras se repasaba el carmín rojo intenso de sus labios. Déjalo estar, Alejandro. Seguro que huyó de vergüenza por el correctivo de la fiesta. Mejor que se haya esfumado. Así nos aseguramos de que no nos deje en ridículo delante del consorcio inversor. Además, Mateo ya lo tiene todo bajo control. Mateo salió de su dormitorio pavoneándose con un traje sastre gris brillante que había comprado la tarde anterior. Físicamente daba el pego, pero el halo de arrogancia estúpida que emanaba de cada uno de sus poros arruinaba por completo la imagen. Tranquilo, papá. Tú déjame la tecnología a mí. Si los inversores se ponen pesados con detalles técnicos, les soltaré 4 palabrejas como algoritmo, blockchain o computación en la nube, y se quedarán embobados creyendo que soy el próximo Steve Jobs. Armados con esta ilusión suicida, el clan se puso en marcha. Se desplazaron hasta el icónico Hotel Ritz de Madrid a bordo de 2 vehículos de altísima gama. Durante el trayecto, don Alejandro ensayó obsesivamente su discurso triunfal, mientras Mateo no paraba de actualizar sus redes sociales con fotos y un texto que rezaba: de camino a firmar un contrato de millones. Big Boss. Al poner un pie en el Hotel Ritz, el glamour histórico del edificio los abrazó. El vestíbulo, con sus imponentes arañas de cristal y columnas palaciegas flanqueadas por colosales arreglos florales frescos, era un hervidero de periodistas especializados en economía. Al parecer, la inminente adjudicación de este monumental proyecto de autovía estratégica había suscitado un enorme interés mediático a nivel nacional. Los flashes de las cámaras estallaron en ráfagas para recibir a don Alejandro. Él, sintiéndose el rey del mundo, sonrió de oreja a oreja y saludó con la mano como si fuera una celebridad de Hollywood, convencido de que la sociedad por fin reverenciaba su supuesta genialidad empresarial. Don Alejandro. Señor, exclamó un periodista de un diario Salmón acercándole una grabadora. ¿Se confirman los 50 millones del contrato? ¿Cuál es la estrategia clave que le ha permitido a su grupo ganar una licitación de esta envergadura? Don Alejandro se detuvo, hinchando el pecho como un pavo real. Efectivamente. Así es. El secreto de nuestro éxito es la integridad corporativa, nuestras décadas de experiencia y, sobre todo, la innovación disruptiva que aporta la nueva sangre de la familia, contestó, dándole una fuerte palmada en el hombro a Mateo, que automáticamente posó con cara de tipo duro. Fueron escoltados hasta el salón de convenciones principal. La opulenta estancia había sido preparada para una cumbre ejecutiva de alto voltaje. En el centro del salón se ubicaba una larga mesa en forma de herradura, vestida con paño de terciopelo azul marino. Ante cada asiento había carpetas de cuero repujado, botellas de agua mineral en cristal y montañas de documentación. Al fondo, una monumental pantalla LED proyectaba el logotipo del Consorcio Inversor Nacional entrelazado con el de Grupo Alejandro. En la sección opuesta de la mesa aguardaban los jerarcas del fondo de inversión. Hombres y mujeres acorazados en trajes de cortesía impecables. Eran rostros inexpresivos, tiburones financieros que no delataban emoción alguna. Presidiendo la mesa se encontraba el señor Mendoza, el presidente del consorcio, un veterano de cabellos blancos que desprendía un aura de poder genuino, infinitamente más aplastante que el narcisismo hueco de don Alejandro. Tome asiento. Don Alejandro, saludó el señor Mendoza con tono gélido. No hizo ademán de levantarse, limitándose a extender la mano brevemente cuando el constructor se aproximó. Vayamos directos al grano.
Nuestra agenda es implacable esta mañana. Don Alejandro, doña Beatriz y Mateo tomaron asiento en las sillas designadas. El pulso de don Alejandro iba desbocado, esta vez por pura codicia. Los contratos impresos estaban ahí, frente a él. Solo necesitaba plantar su firma para ser coronado como el zar de la construcción en el país. El señor Mendoza abrió su gruesa carpeta de piel. Se acomodó las gafas de lectura sobre la nariz y fijó una mirada taladradora en don Alejandro. Hemos realizado una exhaustiva auditoría de la capacidad administrativa y operativa del Grupo Alejandro. A grandes rasgos, su infraestructura de obra civil cumple los parámetros. Los avales bancarios también han sido certificados. Don Alejandro ensanchó su sonrisa y le dedicó una mirada de superioridad a Mateo. Sin embargo, prosiguió el señor Mendoza, y esa sola palabra congeló la sangre en las venas del constructor. Como se explicita sin ambigüedades en las cláusulas 7.1 y 7.2 del pliego, este proyecto concierne a una Smart Toll Road de nueva generación. Esto significa que la matriz tecnológica es el alma de la infraestructura. Si carecemos de un sistema puntero de sensores y peaje automatizado libre de fallos, esta autovía es solo una inmensa lengua de asfalto inservible. Por descontado, señor Mendoza. Por descontado. Se apresuró a interrumpir don Alejandro. Somos plenamente conscientes de ello. Es por eso que he traído a mi hijo Mateo. Él asume la dirección de nuestra división tecnológica corporativa. El señor Mendoza evaluó a Mateo con una mirada profundamente escéptica, casi desdeñosa, y luego volvió a clavarla en don Alejandro. Con el debido respeto, don Alejandro. En el memorando de la licitación que su gabinete presentó, ustedes designaron explícitamente a Iberiatec como su socio estratégico y proveedor tecnológico en exclusiva. Hemos realizado la pertinente due diligence. Iberiatec es incuestionablemente el coloso indiscutible en ciberseguridad y domótica de infraestructuras en todo el continente. Don Alejandro asentía nerviosamente, como un muñeco de resorte. Un hilo de sudor helado comenzó a descenderle por la sien. Él había incluido de contrabando el nombre de Iberiatec en la propuesta inicial, porque un socio le dijo que era una empresa de moda, confiando ciegamente en que luego forzaría a su estúpida hija a cederle las acciones a Mateo. Pues bien, sentenció el señor Mendoza tamborileando con su estilográfica sobre los folios. Siguiendo el protocolo inquebrantable de este consorcio para adjudicaciones superiores a 20 millones de euros, requerimos la firma manuscrita y presencial del máximo responsable de la entidad socia. ¿Dónde se encuentra el director o directora ejecutiva de Iberiatec? Un silencio aterrador engulló la sala. Mateo parecía un pez fuera del agua, mirando nerviosamente hacia todos lados. Doña Beatriz empezó a retorcer el fleco del mantel, con sus dedos temblorosos. Don Alejandro forzó una risotada ahogada que sonó grotesca en aquel santuario de la acústica. Ja, ja, ja. Ay, señor Mendoza, ¿qué cosas tiene usted? Iberiatec es un simple proveedor secundario. Es una empresita insignificante, hombre. No hace falta molestar a su CEO para que venga. Con que firme yo, que soy el contratista jefe. Basta y sobra. Y además, como mi hijo Mateo es también futuro accionista de esa pyme, pues todo queda en casa. ¿No? El rostro del señor Mendoza mutó a una expresión de frialdad glacial. Cerró el dossier de un golpe sordo que resonó en el pecho de Alejandro como la campana de un patíbulo. ¿Empresita insignificante? Repitió el señor Mendoza. Estupefacto. Don Alejandro, ¿acaso ignora que la valoración de mercado de Iberiatec acaba de superar los 500 millones de euros en su última ronda de financiación? No son un proveedor secundario. En el organigrama de esta concesión, su poder de decisión es idéntico al de usted, e incluso superior en lo que respecta a la explotación técnica futura de la vía. Los ojos de don Alejandro estuvieron a punto de salirse de sus órbitas. ¿500 millones? Le pareció que sus tímpanos le estaban gastando una broma macabra. Miró a Mateo buscando apoyo. Pero su hijo tenía la boca abierta de par en par, con cara de idiota absoluto. Y respecto a la rúbrica, continuó implacable el señor Mendoza. Este consorcio no admite intermediarios. Esta cláusula es innegociable. Si el CEO de Iberiatec no comparece físicamente en este salón hoy mismo, este acuerdo es nulo de pleno derecho. Bajo ningún concepto expondremos nuestro capital asociándonos a una constructora cuya fiabilidad de alianzas es dudosa. El pánico devoró a don Alejandro. Jamás calculó que los tiburones inversores serían tan dogmáticos. Creyó que bastaría con palabrería barata y echándole morro. Un momento, señor Mendoza. No nos precipitemos. Seguro que es un simple malentendido. Puedo telefonear a mi equipo.
Tal vez el representante de la empresa esté atrapado en un atasco. Ya sabe cómo se pone el paseo de la Castellana a estas horas. Tienen ustedes un margen de 15 minutos exactos, sentenció el señor Mendoza, comprobando su Rolex de oro blanco. Si en 15 minutos la máxima autoridad de Iberiatec no entra por esa puerta para avalar este consorcio, cancelaremos el preacuerdo y le adjudicaremos el contrato a sus competidores, el Grupo Navarro, que ya aguardan en la sala contigua. Don Alejandro se volvió del color de la ceniza. Sus manos temblaban tanto que casi derrama el vaso de agua al intentar beber. Fijó su vista desesperada en la puerta de entrada, rezando por un milagro divino. Por un segundo, una locura pasó por su cabeza. Deseó que Valeria, la hija que había maltratado y expulsado, apareciera de la nada. Pero, ¿cómo iba a ocurrir tal cosa? Él nunca le mencionó la existencia de esta reunión, ignorando por completo que ella era la dueña de la llave maestra. Incapaz de asumir su fracaso, comenzó a maldecir mentalmente a Mateo. ¿Por qué tiene que ser tan inútil mi hijo, que ni siquiera es capaz de sobornar a algún friki de la informática para que se haga pasar por el CEO? Gritaba su cerebro. El tiempo se ralentizó, convirtiéndose en una tortura psicológica. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. El aire acondicionado enfriaba el salón. Pero el sudor brotaba a chorros de la frente de don Alejandro. Los periodistas congregados al fondo de la sala empezaron a murmurar entre ellos. Olfateaban el inconfundible olor de la sangre de un empresario caído. Los focos de las cámaras apuntaban sin piedad a los rostros desencajados del clan constructor. Justo cuando el señor Mendoza apoyaba las manos sobre la mesa para levantarse y dar por muerta la reunión, el estruendo de las colosales puertas dobles del salón de baile se hizo oír. No se abrieron de forma habitual. Fueron empujadas majestuosamente por 2 de los agentes de seguridad del hotel, como si estuvieran despejando el paso para un jefe de Estado. Cientos de cabezas se giraron al unísono hacia la entrada. El resplandor lumínico del corredor penetró en la sala, perfilando la silueta de una mujer que se alzaba, imponente, en el umbral de las puertas. Don Alejandro entrecerró los ojos para enfocar la vista. Vio a una mujer, pero ésta no vestía los asquerosos andrajos de cuadros ni los vestidos rebajados del mercadillo. Esta figura femenina llevaba un traje sastre color blanco marfil, de un exclusivo diseñador de París, ajustado al milímetro a su complexión. Sus pantalones caían impecablemente sobre unos zapatos de tacón de aguja rojo sangre que cortaban la respiración. Su melena, liberada de cualquier atadura, caía en espectaculares ondas que irradiaban una confianza brutal. Flanqueándola, 2 guardaespaldas de mandíbula cuadrada, enfundados en trajes oscuros y cargando maletines de cuero, marcaban el paso. Detrás de ella caminaba el señor Vargas, un reputado abogado mercantilista cuyo rostro aparecía habitualmente en los telediarios nacionales de la noche. La mandíbula de don Alejandro se desencajó. Conocía esos rasgos faciales, pero el aura avasalladora que proyectaba le era totalmente alienígena. Era Valeria, pero no la niña acobardada. Aquella era la encarnación de la Valeria todopoderosa, el depredador alfa en la cima de la cadena alimentaria del mundo corporativo. Valeria inició su marcha hacia el interior de la sala. El rítmico repique de sus tacones de aguja resonó sobre el suelo de mármol. Un tic-tac castrense, autoritario, aplastante. No le concedió ni media mirada a su padre. Ignoró la existencia de Mateo y doña Beatriz, que estaban paralizados como estatuas de sal. Sus ojos estaban clavados única y exclusivamente en el señor Mendoza, el presidente del consorcio inversor, que hasta ese momento se había mostrado altivo e inamovible. Ejecutó un movimiento que hizo jadear a los presentes. Se puso de pie de un salto. Y no fue por educación protocolaria. Lo hizo con reverencia, abrochándose el botón de la chaqueta y mostrando la sonrisa más cálida que don Alejandro le había visto jamás. De forma simultánea, toda la cúpula directiva del fondo de inversión se alzó como un solo bloque. Todos le rendían tributos de honor a la mujer que acababa de entrar. «Bienvenida sea, señora Valeria». La saludó el señor Mendoza con una efusividad y respeto que chocaban violentamente con la sequedad usada con don Alejandro minutos antes. Es un inmenso privilegio contar con su presencia en persona, más aún sabiendo lo imposible que es su agenda desde el cierre de la ronda de financiación Serie C de la pasada semana. «Muy buenos días, señor Mendoza». «El placer es mío», contestó Valeria. Su tono de voz era diáfano, pausado y revestido de un poder que hizo eco en las paredes del Ritz. «Ruego disculpen la demora. He tenido que liquidar ciertos asuntillos domésticos que requerían mi atención, antes de presentarme aquí a poner orden en todo este despropósito». Mientras hablaba,
Valeria pasó por detrás de la silla de su padre. La estela de su perfume de alta perfumería quedó suspendida en el aire, abofeteando el sistema olfativo de don Alejandro y despertándolo a la monstruosa realidad. Acababa de intentar extorsionar a un titán que estaba dormido. Uno de los asistentes de Valeria se adelantó ágilmente para retirarle la silla de la cabecera. Valeria tomó asiento con una elegancia imperial y dejó su móvil boca abajo sobre la mesa. Su abogado, el señor Vargas, abrió su maletín y extrajo un fajo de informes perfectamente ordenados, desplegándolos frente a ella. Don Alejandro, ahogándose en su propio estado de shock, recuperó el habla por pura desesperación. Tenía la cara bañada en un rubor rojo púrpura. Una amalgama de vergüenza corrosiva y una indignación completamente irracional. Valeria, ¿qué broma pesada es esta? ¿Qué demonios haces tú aquí y por qué estás en esa silla? Vuelve a casa inmediatamente. ¿O es que ya has olvidado que estás castigada? Te prohibí salir a la calle. El alarido de don Alejandro rebotó violentamente en la sala. Era un exabrupto grosero, dantesco e inaceptable en medio de una cumbre de tan altísimo nivel. Los periodistas entraron en frenesí, tomando notas a una velocidad vertiginosa del esperpéntico drama familiar que se desarrollaba ante sus narices. Varios inversores fruncieron el ceño, mostrando asco y repulsión ante la patética actuación del constructor. Valeria ni se inmutó. Ni siquiera giró la cabeza para mirarlo. Continuó leyendo la primera página de sus documentos, y con calma pasmosa, se dirigió a su guardaespaldas. «Por favor, sírvame un poco de agua mineral a temperatura ambiente», ordenó pacíficamente, tratando los chillidos de su padre con el mismo interés que el zumbido de una mosca molesta. Fue el señor Mendoza quien se encargó de aniquilar el griterío de don Alejandro. Le lanzó una mirada asesina, cargada de una severidad absoluta. «Don Alejandro, le exijo que modere su comportamiento y guarde la compostura inmediatamente. Le recuerdo que se está dirigiendo a la socia estratégica fundamental de nuestro consorcio. La señora Valeria es la fundadora y directora ejecutiva de Iberia Tech, la propietaria absoluta de la tecnología que condiciona este macroproyecto». ¿Qué? El cuerpo de don Alejandro retrocedió bruscamente, como si un tren de mercancías invisible le hubiera impactado en el tórax. Se desplomó sobre su silla como un peso muerto. Fundadora. Directora ejecutiva. Eso es una patraña. Ella solo pierde el tiempo con el ordenador en su habitación. ¿Un pasatiempo que factura 500 millones de euros? Lo acribilló el señor Mendoza con desprecio. Iberia Tech es el gigante hegemónico en el mercado de Smart Cities y ciberseguridad a nivel ibérico. Si usted ni siquiera conoce la identidad del socio con el que pretende aliarse, mis dudas sobre su capacidad profesional como contratista ya son abisales. Esas palabras trituraron el cráneo de don Alejandro como una maza de acero. 500 millones de euros. Medio billón de euros. Esa cifra orbitaba por su cerebro provocándole vértigo. Hizo cálculos mentales a la velocidad del rayo. Aquellas míseras acciones que intentó expoliarle para dárselas a Mateo, aquellas que insultó como migajas, valían, literalmente, una fortuna incalculable, puesto que Valeria debía ser la accionista mayoritaria, y su gran estrategia maestra fue intentar robarle esa colosal fortuna a cambio de una paga de 5.000 euros. ¿Qué clase de imbecilidad monumental acababa de perpetrar? A su lado, Mateo parecía haberse encogido dentro de su traje. Observaba a su hermanastra con un pánico reverencial, un miedo puro y visceral. «Papá. Pero tú me dijiste que su empresa era una porquería sin valor», gimoteó Mateo con la voz quebrándose. Si hubiera sabido que era la jefa suprema de una tecnológica millonaria, le habría exigido esas acciones por la fuerza bruta ayer por la noche. «Cierra el pico, grandísimo subnormal», siseó don Alejandro por lo bajo, a punto de sufrir una apoplejía. Finalmente, Valeria despegó los ojos de su documentación. Clavó su fría mirada en el hombre que la engendró. Y esta vez, tomó la palabra. Don Alejandro lo nombró con gélida formalidad. Ya no existía la palabra papá. Don Alejandro. Ese apelativo levantó un bloque de hormigón armado entre los dos. Nos hallamos en un foro estrictamente profesional. Le rogaría que los circos dramáticos de su vida privada los dejase para el salón de su casa. En esta mesa, yo opero como una entidad corporativa soberana. Yo seré quien emita el veredicto sobre si su decadente constructora es digna o no de integrar mi ecosistema tecnológico. Don Alejandro tragó saliva, o más bien bilis. Analizó los ojos de Valeria. Su sumisa hija había muerto para dar paso a una matriarca de hierro forjado. En un patético instinto de supervivencia, intentó cambiar de táctica.
Modeló una careta de súplica miserable. Una sonrisa trémula, falsa como una moneda de madera, se dibujó en sus labios. Vale. Valeria. Digo. Señorita Valeria. Tartamudeó arrastrándose, tratando de suavizar el tono para generar una proximidad inexistente. Hija mía. Pero por el amor de Dios, ¿por qué no me lo dijiste desde el principio? Si papá hubiera sabido el rotundo éxito que habías logrado, estaría rebosante de orgullo. Todo esto de ser estricto contigo, era solo para forjar tu carácter, para que fueses independiente. Y mira qué triunfo. Esto es la prueba de que la educación férrea que te di ha funcionado. Me debes mucho por ello. Valeria soltó una carcajada seca, carente de todo humor. Una risa que heló la sangre a todos los presentes en la sala de conferencias del Ritz. ¿Educación férrea? ¿Usted llama educación a encerrar a una hija en una habitación como a un animal? ¿A vejarla públicamente en un evento de sociedad y a urdir una extorsión para robarle su legítimo patrimonio por el mero hecho de haber nacido mujer? Fascinante su diccionario de pedagogía corporativa. Cortó el contacto visual con él como si fuera chatarra, y se giró hacia el presidente del fondo. Señor Mendoza. Procedamos a lo que nos atañe. He realizado una auditoría pormenorizada del pliego de condiciones entre Grupo Alejandro y su consorcio. A nivel de ingeniería civil y parámetros técnicos, la propuesta es aceptable. No obstante, Iberiatec se rige por unos estándares de compliance corporativo draconianos en relación a la integridad ética de sus asociados. Hablo de la cláusula 7.3. El señor Mendoza asintió con gravedad y un respeto sepulcral. Tiene usted la palabra, señora Valeria. Somos todo oídos. La cláusula 7.3 estipula, sin margen de apelación, que Iberiatec se reserva el derecho de vetar y rescindir unilateralmente cualquier alianza comercial si se detectan indicios de prácticas corporativas fraudulentas, desvío de capitales, o una inestabilidad estructural y financiera maquillada por el contratista potencial. Proclamó Valeria con voz firme y categórica. El rostro de don Alejandro perdió hasta la última gota de color. Fraude. ¿De qué estás hablando? Mi empresa tiene una contabilidad inmaculada. Inmaculada. Valeria alzó una ceja, despectiva. Con un gesto imperceptible, su abogado depositó en sus manos una carpeta roja. Valeria la abrió, revelando una macabra colección de fotografías impresas y fotocopias de extractos bancarios fidedignos. En base a los resultados de una auditoría forense independiente ejecutada por mi gabinete en las últimas 24 horas, declaró Valeria mientras esparcía las evidencias gráficas sobre la mesa de terciopelo. Las instantáneas dejaban al descubierto el extravagante estilo de vida de Mateo y de doña Beatriz. Facturas de Porsches, Ferraris, colecciones de bolsos de las casas más caras de París y Milán, cruceros de lujo, todo ello puesto en paralelo con las verdaderas cuentas del Grupo Alejandro, que revelaban una hemorragia de liquidez masiva. La empresa estaba técnicamente en quiebra técnica. El dinero proveniente de otras obras y préstamos había sido vampirizado sistemáticamente para financiar la burbuja de opulencia de la familia directiva. La adjudicación de esta autovía no era un movimiento de expansión estratégica, sino un intento a la desesperada de tapar agujeros y evadir el embargo judicial de los bancos. El caos estalló en el salón del Ritz. Los fotoperiodistas se arrojaron como hienas al borde de la mesa para inmortalizar el arsenal probatorio esparcido. Los inversores del fondo se cruzaban miradas de terror, petrificados ante la revelación. La caja de los truenos de don Alejandro había sido reventada en vivo y en directo. Eso es una difamación, chilló doña Beatriz, poniéndose en pie de un salto, desquiciada. Ese dinero le pertenece a mi esposo. Nosotros decidimos en qué nos gastamos nuestros dividendos. El capital corporativo pertenece a los accionistas, acreedores y a la viabilidad de la compañía. Beatriz, le asestó Valeria con voz calmada pero mortífera. La sustracción de liquidez de una mercantil para sufragar delirios de grandeza personales, saltándose los procedimientos contables, está tipificado en el Código Penal como alzamiento de bienes y administración desleal. Iberiatec no asocia su nombre a delincuentes de cuello blanco. A don Alejandro se le vino el mundo encima. Comenzó a sufrir violentos temblores, su secreto mejor guardado, el que confirmaba que era un castillo de arena a punto de ser demolido, había sido detonado frente al país entero por su propia sangre. Desprovisto de la más mínima dignidad, clavó sus ojos acuosos en Valeria, en actitud suplicante. Ya no era un señor de los negocios. Era un pordiosero arrodillado frente al verdugo. Valeria. Te lo ruego, gimió don Alejandro con voz agónica.
Por favor, hija. No cometas esta locura. Este proyecto es la única cuerda que me sostiene. Si se cancela, estoy muerto. Los bancos nos ejecutarán la hipoteca de la mansión. Acabaremos en la puta calle. Ten piedad de tu hermano. Ten compasión de tu madrastra. Valeria sostuvo la mirada patética de su padre durante unos largos segundos. Sintió un escalofrío. Pero no era el calor de la piedad, sino el asco visceral que le producía constatar la miseria moral de aquel hombre. El tirano que 48 horas atrás rugía creyéndose un dios, ahora reptaba suplicando limosna. ¿Compasión?, replicó Valeria, masticando cada sílaba en un susurro gélido. ¿Mostró usted un átomo de compasión cuando me denigró delante de todo el barrio de Salamanca en esa fiesta? ¿Le importó a usted mi sufrimiento cuando me exigió renunciar al trabajo de mi vida solo porque mi útero me descalificaba a sus ojos? No, don Alejandro. Las finanzas son ajenas a la compasión. Las finanzas solo rinden cuentas a las consecuencias. El guardaespaldas de Valeria avanzó y depositó una gruesa y pesada estilográfica de oro macizo en las manos de su jefa. El documento máster de la adjudicación aguardaba abierto en la última página, clamando por la firma que liberaría la inyección de los 50 millones y resucitaría el cadáver empresarial de don Alejandro. La sala entera contuvo la respiración. Cientos de miradas estaban hipnotizadas por el milímetro de separación entre la punta de oro y el papel. La plumilla flotaba frágilmente, captando un reflejo deslumbrante de la inmensa lámpara de cristal del techo. El instante preciso en el que Valeria poseía el destino, la libertad y la vida de quienes la habían sometido a tortura psicológica. El silencio en el gran salón del Ritz era denso como el plomo. La fuerza de la gravedad parecía haberse duplicado aplastando los hombros de los presentes. A través de las elevadas cristaleras del hotel, cubiertas con tenues cortinajes de lino, el vibrante sol de Madrid impactaba de lleno contra la mesa, iluminando teatralmente el escenario de este juicio final. Don Alejandro dejó de respirar, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Con los ojos enrojecidos y llorosos, miraba la punta de esa pluma dorada con un grado de locura enfermiza. En su cabeza, bombardeaba rezos a deidades de las que nunca se había acordado, implorando que la Valeria dócil y perdedora del pasado aflorara y tuviera piedad. Firma. Mi niña. Firma y sálvame la vida. Aullaba su cerebro. Si aquella tinta manchaba el folio, el anticipo de los fondos europeos sería desbloqueado, las deudas se sofocarían y la farsa familiar continuaría un día más. Mateo, a quien nunca le faltaba una bravuconería, ahora parecía una estauta de yeso gris. Se mordía el labio inferior con tanta fuerza que un hilo de sangre empezó a asomar. Era consciente de que sus coches de lujo, sus viajes pagados y su parasitismo crónico, pendían del capricho de la mujer a la que él había denigrado sin descanso. Doña Beatriz sollozaba descontroladamente, aunque sin emitir ruido. Las lágrimas negras del rímel se derramaban arruinando el exquisito maquillaje, mientras visualizaba sus colecciones de alta costura subastadas para pagar a los liquidadores concursales. Valeria acarició la gélida superficie metálica de la pluma. Observó el espacio en blanco designado para su nombre. Durante un milisegundo, la moviola de su pasado se proyectó en su mente. Recordó los gritos ensordecedores de su padre porque un boletín de notas mostraba un sobresaliente en vez de una matrícula de honor. Vio a la adolescente a la que se le prohibió cursar un máster en Estados Unidos porque, en palabras del patriarca, las mujeres solo necesitan estudiar lo justo para hacer un buen matrimonio. Sintió de nuevo la sorna repulsiva de Mateo escupiendo sobre su teclado desgastado. Pero la imagen más nítida fue la del rostro prepotente de su padre amenazándola en la fiesta. Estás castigada. No saldrás de casa. Valeria exhaló lentamente, llenando sus pulmones de la fría atmósfera climatizada del hotel. Alzó el rostro. Miró a los ojos al señor Mendoza y, acto seguido, giró la cabeza hacia las lentes de las cámaras de televisión que titilaban en rojo, transmitiendo en directo. Acercó los labios al micrófono flexible instalado en la mesa. Un breve crepitar estático precedió a su voz, firme y letal. El cimiento de una gran corporación no es el dinero, articuló Valeria con una claridad quirúrgica. Se edifica sobre la base irrenunciable de la integridad, la fiabilidad y el humanismo de su liderazgo, especialmente en el trato hacia aquellos que no tienen el poder para defenderse. Don Alejandro empezó a temblar espasmódicamente. Veía venir la guillotina. Valeria. Te lo ruego. No. Siseó de forma inaudible. Valeria ni parpadeó. El grupo Alejandro, bajo el mandato de este señor, ha demostrado ser un páramo desprovisto de tales valores. No me refiero exclusivamente al catastrófico fraude contable expuesto,
sino a su tóxica naturaleza depredadora. ¿Con qué garantía puedo yo certificar que don Alejandro tratará con equidad a los cientos de operarios y subcontratas que levantarán esta autovía nacional, si ha sometido a su propio círculo familiar a una tiranía de abusos sistemáticos y chantajes deleznables? Con un sonoro y dramático clic, Valeria encapuchó la pluma estilográfica de oro. Ese crujido mecánico sonó como una detonación termonuclear en los oídos de don Alejandro. La hoja en blanco permaneció inmaculada. Sin prisa, pero sin pausa, Valeria cerró la solapa de cuero de los contratos y deslizó el mamotreto por encima del terciopelo azul, alejándolo de ella. Lo lamento profundamente, señor Mendoza, sentenció Valeria, mirándolo a la cara. Iberia Tech no se asocia con organizaciones que repudian la ética empresarial. Nos negamos categóricamente a establecer vinculación alguna con el grupo Alejandro y, por tanto, retiramos nuestra arquitectura tecnológica de esta candidatura. La espada de Damocles había caído. El señor Mendoza asintió despacio, en total conformidad. Él, un viejo zorro de los negocios, sentía náuseas por la incompetencia circense exhibida por el constructor. Resolución aceptada y secundada, señora Valeria. El código deontológico de este consorcio tampoco admite concesiones. Ante la orfandad tecnológica de esta candidatura y la incontestable gravedad del desfalco evidenciado hoy aquí, el señor Mendoza giró la cabeza hacia los restos mortales que eran don Alejandro. Por la presente, declaro al grupo Alejandro excluido y descalificado a perpetuidad de la licitación del Proyecto Nacional de Infraestructuras. El preacuerdo queda rescindido en este acto. Contactaremos de inmediato con el candidato en reserva. El grupo Navarro. No. No. El alarido histérico de don Alejandro desgarró el hotel. Saltó de la silla enloquecido, abalanzándose sobre la mesa en un vano intento de aferrar la chaqueta del señor Mendoza. Pero los guardias jurados de la sala lo placaron contra el suelo. Por piedad, señor Mendoza. Le ruego una oportunidad. Maldita sea. Encontraré a otros informáticos. Puedo falsificar esos balances para que cuadren. No me anule el contrato. Me voy a arruinar. Los reporteros gráficos rompieron el cordón de seguridad, invadiendo el centro del salón para fotografiar de cerca el desmembramiento del magnate. Ráfagas cegadoras de luz bañaron el rostro desfigurado y bañado en lágrimas del hombre arrogante que ahora pataleaba como un poseso. Mateo hundió la cabeza entre las piernas, sepultando su cara entre las manos, muerto de pánico y vergüenza ante los objetivos de la prensa nacional. Doña Beatriz colapsó, sufriendo un desmayo teatral en su asiento, y desatando aún más el frenesí mediático. En medio del apocalipsis, Valeria se levantó con parsimonia. Se alisó las solapas inmaculadas de su chaqueta. Cogió su móvil corporativo y se dio la vuelta. No le concedió ni una última mirada a sus espaldas. No contempló el dantesco espectáculo de su padre siendo arrastrado por las axilas hacia la salida. Para ella, todo aquel universo había dejado de existir. El grueso tomo de su pasado había sido clausurado con un cerrojo de titanio, y no albergaba ninguna intención de volver a hojearlo. Valeria abandonó el salón flanqueada por su séquito. Sus pies parecían no rozar el suelo. Se sentía de una ligereza embriagadora. La losa de plomo que la había sepultado en vida durante 3 décadas, la angustia por ser validada, la mendicidad emocional del amor de su padre se había pulverizado. No necesitaba el reconocimiento de un ciego. El mundo entero ya se había postrado a sus pies. Al cruzar el elegante vestíbulo y enfrentarse a las puertas automáticas giratorias del Ritz, la cálida y luminosa mañana de Madrid la envolvió por completo. El cielo era un océano de zafiro, sin rastro de nubes de tormenta. El huracán que había devastado su juventud por fin se había disipado. En el carril VIP, su suntuosa berlina negra estaba lista con el motor en marcha. El chofer abrió la puerta trasera para ella. Antes de introducirse en el habitáculo, Valeria hizo una pausa, levantó la vista hacia el sol implacable, dejando que sus rayos le acariciaran la piel, infundiéndole vida. Esbozó una sonrisa luminosa, genuina, resplandeciente. La sonrisa de la absoluta emancipación. ¿Nos dirigimos a la sede central de 4 Torres, jefa?, inquirió su asistente. Efectivamente, respondió Valeria con aplomo definitivo, sumergiéndose en el lujo interior del coche. Tenemos montañas de trabajo que despachar. El mundo de la tecnología no va a detenerse a esperarnos. La berlina aceleró, deslizándose suavemente y perdiéndose en el asfalto de la ciudad. Atrás quedaba la aglomeración de prensa en las escalinatas del hotel. Atrás quedaba una familia desmembrada y hundida en el infierno de su propia codicia. Y hacia adelante avanzaba Valeria,
propulsada hacia el imperio que había forjado con sus propias manos y su brillante cerebro. En el espejo retrovisor exterior del vehículo, la fachada del majestuoso Hotel Ritz de Madrid se fue difuminando, empequeñeciéndose segundo tras segundo, hasta volverse tan diminuta y fútil como el pasado que ahora dejaba atrás. Para siempre.